de iglesia, vamos a ir a la palabra, así es que vamos a ir en esta noche a la enseñanza para la familia. Recuérdese que una familia que busca a Dios va a recibir de recompensa la fidelidad de Dios. Dios no va a bendecir a un infiel, hermano. ¿O usted bendeciría a un infiel dentro de su casa? No. ¿Sabe por qué? Porque no se lo merece. Y no estamos hablando de obras, no. Ni estamos hablando que la salvación es por obras, no. Este tema, oiga bien, está enfocado a esa fidelidad de Dios para con aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad como familia. Por eso, oiga bien, familia que busca y ora a Dios unida, ¿cómo permanece? Permanece unida. Así es que le invito a que vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 9. Si no ha traído Biblia, no se preocupe, ¿verdad? Ahí saldrá en pantalla, porque si la busca en el celular se me va a distraer con el WhatsApp, ¿verdad? Así es que si anda físicamente, Deuteronomio capítulo 7, versículo número 9, si no hay en pantallas, aparecerá. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Espíritu de Dios, toma control de mi mente, de mi corazón, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para tu grey, para mi vida y para mi familia. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, y que lo que recibamos, lo que atesoremos, lo pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, la clave para que nuestras familias sean victoriosas es que busquemos a Dios juntos. Y el propósito de Dios, oiga bien, para la familia es que seamos familias bendecidas, es que seamos familias prósperas, como dice, hasta 1000 generaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros como padres, oiga bien, somos los encargados de administrar nuestros hogares y por consiguiente de instruir a nuestros hijos. Entonces, oiga bien, ¿de quién depende el futuro de nuestros hijos y de todas las generaciones que van a salir de su hogar? Dependen de nosotros como padres. Porque en la medida que yo como padre, usted como madre, le modelemos, oiga bien, a Cristo, a nuestros hijos, a nuestras hijas y en nuestro entorno, oiga bien, la fidelidad de Dios se va a notar en su vida y se va a notar en la mía. Cuando nosotros, oiga bien, nos sometemos a una dieta no rígida, sino a una dieta, oiga bien, bien balanceada, al mes se nos echa de ver. A los 2 meses ya la ropa le empieza a quedar holgada, va. A los 6 meses ya usted ya le mandó a hacer pinzas a la blusa, adelante y atrás. A los pantalones ya le mandó a agarrar. Al cincho ya le corrió como 7 hoyos ya, ¿verdad? Porque ha rebajado bastante, ¿va que se nota? Entonces, oiga bien, cuando yo vivo para Dios, cuando yo guardo sus mandamientos como familia, cuando como familia buscamos a Dios en un mismo sentir, las personas lo van a notar. Con que notan, oiga bien, físicamente nuestro aspecto, y va a llegar un momento que hemos rebajado tanto que le dicen, va, que te estás muriendo vos. ¿Ah? ¿Por qué? Pero estamos saludables, va. Pero antes como estábamos bien gorditos, bien chapuditos, ¿verdad? Y ahora que hemos rebajado, entonces oiga bien, si notan físicamente un cambio en nosotros como personas y como familia, ahora imaginen, no notarán que somos fieles a Dios.
No van a notar, oiga bien, que como familia buscamos a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Y por eso dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. No es un Dios, es Dios. Hay muchos dioses, pero Él es Dios. Dios fiel. Entonces, oiga bien, eso quiere decir que si como familia somos fieles a Dios, ¿qué vamos a recibir de Él? Bendiciones del cielo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes necesitamos una bendición de Dios en cualquier área de su vida? Amén. Todos necesitamos de Él. La pregunta es, ¿le estamos buscando? ¿Camino de la mano de Dios todos los días? ¿Desayuno, almuerzo y ceno con Dios? ¿O en las mañanas decimos, Señor, desde ya te pido que bendigas mi desayuno, el refrigerio de las 10, el almuerzo, el refrigerio de las 3 y la cena? De un solo aprovechamos el viaje. O cada vez que usted se sienta a su mesa con su familia, le damos la gloria y el honor a Dios porque tenemos. Y le voy a decir algo, como dijimos el domingo, si usted tiene alimento en su mesa, siéntase millonario, hermano. Si hoy en la noche que retorne a su casa va a encontrar una cucharadita de frijoles, un huevito revuelto o estrellado, una rajita de plátano frito o en baño de María, un chorrito de crema, un pedacito de queso, porque hay unos que son abusivitos, para que quieren la mitad de la media libra. 2 tortillas tostadas o 3 pan francés, siéntase millonario. Porque la fidelidad de Dios está en su mesa. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Dios fiel. Y aún sin merecerlo muchas veces, Dios es fiel. Dios no nos abandona. Lo único que si quiero ver la plenitud de Dios como familia, como matrimonio, debemos de guardar el qué? Sus mandamientos, hermano. Y oiga bien, y sus mandamientos no solo son los 10 mandamientos. En la Biblia hay más de 10 mandamientos, hermano, que debemos de cumplir, que debemos, oiga bien, de esforzarnos y ser valientes para que la gloria de Dios venga sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su cónyuge, oiga bien, sobre su finanza, sobre su negocio, sobre esas necesidades que hay en nuestros hogares. Pero Dios, oiga bien, en el siglo XXI está viendo iglesias pobres. Está viendo iglesias raquíticas. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos de Dios, sino para muestra un botón. ¿Cómo estuvo el domingo? Vendimos muchos. Se ocupó esa área. Pero entre semana ya no venimos. O sea, y no estoy juzgando mal, vea, a los que no pueden venir entre semana. Pero, oiga bien, si Dios me ha bendecido, si tengo un horario en el cual permite que yo pueda venir a la iglesia, debería de venir a mi iglesia. Debería de esforzarme, oiga bien, quizás no todas las semanas, pero una semana sí y una semana no, y venir a la iglesia entre semanas, o un lunes, o un martes, o un jueves. Porque a la final, ¿quién es el beneficiado? Nosotros somos los beneficiados. ¿Por qué? Porque vamos a ver, oiga bien, esa fidelidad de Dios en nuestra vida. Entonces, oiga bien, la fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada, oiga bien, muchas veces en los ejemplos que vemos en la Biblia y que más adelante vamos a tocar uno. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. ¿Sabe por qué? Porque Él no es hombre para que mienta y para que se arrepienta de las promesas que ha dado a sus hijos. Entonces, cada una de las promesas que están escritas en la Biblia, oiga bien, más de una es mía, hermano. Y yo le puedo decir, yo las puedo resumir todas en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Ahí están resumidas las millas. Usted puede tener otro versículo. Pero para mí, en el Salmo 23:1, oiga bien, yo puedo acumular las promesas que Dios tiene preparado para mí, para mi familia. ¿Sabe cómo? Si soy de su corral. Si soy de sus ovejitas. Si soy, oiga bien, comprado por la sangre del Cordero, entonces yo tengo derecho a cada una de esas promesas de acuerdo a cómo esté mi intimidad con Dios. Cada pacto que Dios hizo con el hombre, oiga bien, en cada uno de ellos Dios ha cumplido su pacto y ha cumplido la profecía que tenía preparada para cada tiempo con su nación santa de Israel. Y una de las promesas de él que les iba a dar su tierra, allá en el año, en 1900, se me va, el 47 creo que, lograron tener tierra. Si Israel como nación, oiga bien, no tiene ni 60 años, creo yo. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 204 años creo que acabamos de celebrar, ¿va? Y somos del tamaño similar a Israel, y mire Israel la potencia que es. Y nosotros lo único que podemos exportar son hombres y mujeres para Estados Unidos para que vayan a trabajar. Y mire Israel hace florecer los desiertos. No es él, es la mano poderosa de Dios sobre ellos. Los atacan y tienen, oiga bien, un domo de hierro que cada bomba que tiran ellos la destruyen. Yo antes que decían, tienen un domo de hierro, pensé que era como cuando atacaban la guarida de Messenger Z, de laboratorio, y que se cerraba, ¿va? No, son cohetes que están disparando y destruyendo los del enemigo. Entonces, para que vea, oiga bien, que las promesas de Dios se cumplen. Y oiga bien, amada iglesia, y que si yo soy fiel a Él, se van a cumplir en mi vida. Se van a cumplir en mi familia. Por toda la Biblia, ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios y todavía hoy la encontramos en muchos testimonios de personas. Oiga bien, y nos pasaríamos aquí toda la noche si empezáramos a preguntarle uno por uno qué ha hecho Dios en su vida, aparte de salvarnos. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nosotros, oiga bien, que quizás nunca los hemos testificado? A unos porque nos da pena, a otros porque dice, es que me intimido al ver tanta gente y me enmudezco. Me cuesta hablar, pero para contar la novela, para hoy somos número uno, ¿va? Ahí no fluye, pero para dar un testimonio no, ¿verdad? Pero no es el caso en esta noche. Pero podemos ver la fidelidad de Dios, oiga bien, con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 15. Y mire lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. Y tanto es así que Abraham es llamado allá en el libro de Hebreos como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa de Dios en su vida. Iba rumbo a sacrificar a su hijo, porque Dios así lo había demandado. ¿Y qué le dijo al hijo? Cuando le dijo, papá, ¿y qué vamos a sacrificar? ¿Y qué le dijo a Abraham? Dios se proveerá. Y en el momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo, se escuchó, estaba la provisión de Dios, porque estaba probando la fidelidad de Abraham para con él. Ahora la pregunta es, si Dios probara nuestra fidelidad a él,
¿qué encontraría en nosotros? Si Dios le pidiera algo en esta noche, ¿se lo daría a usted? Si Dios le pidiera a su corazón, ¿se lo diera? ¿Ah? ¿Y por qué somos infieles para con Dios? Si Dios debería de ser el dueño total de este corazón. Pero yo lo comparto con doña Amargura. Comparto este corazón con niña Resentimientos. Comparto este corazón con don Odio. Entonces no somos fieles a Dios, ¿verdad? Entonces mi corazón no le pertenece a Dios. Y hay muchos que comparten su corazón con la fulana o con Mengano, que no es, oiga bien, con el que viven en casa. Hay otros que comparten su corazón ¿con quién? Con las drogas, con este mundo, con los artistas, pero no lo compartimos en totalidad con Dios. Entonces, oiga bien, Abraham había compartido su corazón ¿con quién? Con Dios. A través de la fe creyó en las promesas de Dios. Entonces, usted y yo debemos, oiga bien, de ser fieles a Dios. Dios es tan fiel que cualquiera que le busca lo puede encontrar. La fe es un regalo, pero inclusive un regalo debe de ser abierto para poderlo disfrutar, hermano. Si usted cumple años en 5 días y hoy le dan el regalo, ¿cuándo lo abre? ¿Ah? Si a usted le dieran ya el regalo de Navidad, ¿cuándo lo abriera? Yo no, yo hasta el 24. ¿No me creen? Pregúntele a mi familia. A cada rato me dicen, te lo abrimos. Unos pañuelos. Son pañuelos, dicen. Y les digo yo, ¿y por qué no lo abrí? Porque no he cumplido años todavía. Pero para poder disfrutar, ¿qué es lo que me han regalado? Debo de abrirlo. ¿Va? Entonces, usted tiene fe, pero para poder disfrutar la fe, ¿qué debemos de hacer? Usarla, hermanos. Pero ¿cómo se usa? A través del creer y, oiga bien, y de vivir para Dios. Porque para que la fe sea activa en la familia y podamos salir de nuestras dificultades, oiga bien, debemos de ser familias que vivamos para Dios. De otra manera no funciona. De otra manera, oiga bien, nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestros ruegos son como tamo que arrebate el tiempo. No funciona la oración. Es más, no pasa de ese cielo falso. Porque necesitamos, oiga bien, como familia encontrarnos con Dios. Entonces, la fidelidad de Dios dice que es veraz. Como Dios es veraz, también es su fidelidad. Su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Oiga, en Él el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Como familia, cuando ponemos en las manos de Dios esa necesidad o ese problema, oiga bien, no en vano hemos confiado en Dios. El problema es que somos impacientes. El problema es que nosotros todo lo queremos para antier. No, hay un proceso diferente para cada uno de nosotros. Hay un tiempo estipulado, oiga bien, en esa prueba que estamos viviendo. Pero en la medida que yo me acerque a Dios como familia o como matrimonio, oiga bien, en espíritu y en verdad, el tiempo se puede acortar. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Se puede reducir el tiempo de espera. Como cuando usted va al inseguro social. Y usted que va dice, ha de estar bien lleno. Mínimo como a las 4 va a salir. O sea, usted ya está profetizando qué le va a acontecer. Ajá. Pero si dijera, Señor,
yo sé que vas a poner gracia en mí. Soy fallito, pero vas a poner gracia en mí, Señor, y me van a atender de volada. Y usted llega, oiga bien, y le dice, usted es el que sale en Facebook leyendo la Biblia. Ah, ajá, ah. O no, aquel día le dijeron, va que usted es el que lee la Biblia en la iglesia bautista del aire. Ya se lo pueden, hermano Julio. ¿Ah? Fírmeme la Biblia, le dijeron, deme un autógrafo. ¿Ah? Pero oiga bien, ya vamos optimistas, va. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone gracia en usted. Señor, que no me vaya a salir ninguna enfermera de esas enojonas. Señor, que el médico que me atienda son de esos doctores que indagan, que preguntan, que revisan bien. Porque ahora hay unos doctores así. ¿Y qué tiene? ¿Ah? Se les olvida que para eso han estudiado. Pero usted, desde que se levanta, voy a ir al seguro, Señor, yo sé que me va a ir bien, Señor, yo sé que me van a atender de manera excelente, porque siempre hay personas que destacan en su profesión. ¿Sabe por qué? Mire, porque nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de las Escrituras, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial, oiga bien, en Dios y que es uno de los atributos comunicables, oiga bien, de Dios y nuestro. Porque es un atributo, oiga bien, que lo tiene Dios y como imagen de nosotros, que nosotros somos de Él, también tenemos, porque usted puede ser fiel, pero no como Dios. Entonces, oiga bien, Dios es fiel en medio del dolor, en medio de la prueba, en ese dolor que está viviendo, en ese proceso. Dios es fiel, hermano. Dios está con nosotros. En ese proceso que estamos pasando como familia, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va a abrir puertas que nadie pueda cerrar y la bendición va a fluir sobreabundantemente. Hay épocas en la vida de todos los hombres y mujeres, incluso de los cristianos o matrimonios cristianos, oiga bien, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Porque cuando usted abre la refri y solo hay agua helada, ahí es donde hay que creer. Ahí es donde hay que saber que Dios se va a manifestar. Que de repente llegó alguien con unas bolsitas de súper y se las llevó. Que de repente llegó alguien a visitarla y le llevó, oiga bien, como 20 piezas del pollo campero. O que de repente alguien le habló y los invitó a comer. Así se manifiesta Dios, hermano. Así Dios manda la provisión a casa. Que de repente, oiga bien, usted va a su cuenta de banco y sabe que usted no tiene nada en su cuenta de débito. Y usted va y dice, tal, deme 20 y le salen 20, hermano. Así es Dios. Claro. ¿Por qué es así Dios? Porque ve un corazón dispuesto dentro de nuestras familias. Nuestra fe, oiga bien, es penosamente probada. Nuestros ojos mojados por las lágrimas y no podemos acertar a ver la obra de su amor. Los ruidos del mundo, las quejas que nos aturden nuestros oídos y nos impiden oír, oiga bien, los acentos dulces de la tierna voz de Dios en los momentos de dolor, de crisis. ¿Sabe por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos más enfocados en el problema que en Él. Por eso es que a veces no escuchamos la voz de Dios. Pero debemos de aprender, escuche bien, amada iglesia, que Dios va a bendecir nuestras familias, nuestros hogares y nuestros matrimonios.
cuando estemos atravesando situaciones difíciles, podemos acudir a su palabra y recordar sus promesas, confiando, oiga bien, que así como se manifestó ahí, se va a manifestar en nosotros también. Si en la Biblia encontramos historias de hombres que sufrieron, de hombres que fueron, oiga bien, que pasaron por persecuciones, que pasaron por problemas, que los reyes levantaban decretos en contra de sus hijos, que muchos huyeron, pero no perdieron la fe. Y tal vez hoy en nuestra casa hay un problema difícil, pero no debemos de desmayar, amada iglesia. Debemos de confiar en Dios, debemos de saber que aunque estemos sufriendo, que aunque estemos pasando por un momento difícil, Dios va a hacer la obra si yo me entrego a plenitud a Él. Pero como le dije al inicio, es de familia, es de matrimonios, es de padres e hijos buscando un mismo sentir y la respuesta de Dios. No funciona control remoto. Debemos de dar ese paso de fe y salir, oiga bien, de nuestra comodidad cristiana, de nuestro ritualismo, porque muchos cristianos nos hemos hecho muy costumbristas o de rituales. Ay, es que yo voy solo los domingos. O sea que solo los domingos tenés necesidad. No, todos los días debemos de buscar de Dios, todos los días debemos de esforzarnos, oiga bien, a buscar a Dios en espíritu y en verdad. En medio de la enfermedad, de la necesidad, de la soledad, de la aflicción y otras dificultades más, debemos de aferrarnos a su palabra. Y eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Entonces, por eso este pastor y todos los días que se abre esta iglesia, siempre se le dice, lea la palabra de Dios. Instrúyase en el conocimiento de Dios. Ahora le decía al hermano Julito, con toda la palabra que ha leído desde enero, usted tiene un gran bagaje aquí, le digo yo, en su mente. Que en el momento de la aflicción, en el momento de la soledad, en el momento del problema, el Espíritu de Dios va a ir sacando toda esa palabra que está atesorada en su mente y oiga bien, y va a encontrar refugio en medio de la tormenta. Si es que la Biblia, oiga bien, era para ayer, para hoy y para mañana. Porque en la medida que yo lea más el libro, conozco más a quién, conozco más a Dios. Y ese es el problema de la familia cristiana, que como no leemos la Biblia, en medio de las situaciones que pasan en nuestras vidas, ¿a quién buscamos primero? Al hombre buscamos primero. Debemos de buscar a Dios. En la enfermedad, ¿a quién debo de buscar primero? A Dios. ¿Y después a quién? Al doctor. Señor, estoy sintiendo un quebranto difícil en mi salud. Voy a ir a pasar consulta. Pero que seas tú, Señor, poniéndome a ese doctor que me examine bien. Que me mande, oiga, que el doctor no sea tacaño, aunque no sale del pisto de Elba. Que me mande a hacer un chequeo del corazón. Que me haga, Señor, un examen de sangre general. Que me tome una muestra, que me haga esto, que me escuche mis pulmones, que me mande a hacer una ultrasonografía. Oiga bien, para saber qué hay en mí y después venir a ti a clamarte por lo que estoy pasando. Pero primero debo ir ¿a quién? A Dios. Y en la medida, oiga bien, que nosotros como familia vivamos para Dios, las respuestas de Dios van a venir a nuestras vidas. Entonces, a través de la Biblia, oiga bien, hay ejemplos que Dios ha mantenido su fidelidad en aquellos que confiaron y creyeron en Él. Y el primero fue con Noé. La tierra estaba perversa, pero Dios encontró a una familia. ¿Cuántos formaban esa familia? 8 integrantes. 8 se salvaron del diluvio universal y fue fiel a la promesa cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca de madera de gofer y le empezó a dar todas las medidas del arca de 2 pisos y después le iba a calafatear, oiga bien, y Dios cumplió su promesa cuando cerró la puerta.
Entonces eso quiere decir, oiga bien, si como familia buscamos a Dios, vamos a ver su fidelidad, hermano. Como lo dije al inicio, salvo ya somos. Pero la salvación va mucho más allá de lo que podemos ver o podemos imaginar. El segundo fue, oiga bien, con Ismael, un joven que nació fuera de la promesa. Un hombre, oiga bien, que fue el hijo, oiga bien, de una idea de la esposa de Abraham, que le dijo a Abraham que tomara a su sierva Agar, que durmiera con ella y que se adelantara, que, oiga bien, ¿sabe qué le dijo Sara? Ayudémosle a Dios. Y Dios no necesita nuestra ayuda. No. Su promesa se va a cumplir en usted, hermano. Si Él ha dicho que usted va a ser el próximo presidente de El Salvador, va a ser. Así de fácil. Si Dios ha dicho, oiga bien, que usted va a ser el padre de gemelos, usted va a ser padre de gemelos. Le guste o no le guste. Pero se va a cumplir la promesa. Si Dios le va a dar las herramientas para que usted tenga un negocio propio, Dios le va a proveer la bendición. Porque, oiga bien, porque Dios es fiel a sus promesas. No debemos de dudar. Ismael, oiga bien, cuando Sara los manda al desierto y Dios, el ángel de Jehová se encuentra con ellos cuando están muriendo, ¿qué les dice? Y tu descendencia será grande en la tierra. Y mire el puño de árabes que hay a nivel del mundo. Y desde ahí empieza el conflicto, oiga bien, de los árabes con Israel. Desde esa fecha. También fue fiel a la promesa de Moisés. Salió el decreto para que murieran todos los niños. ¿Y qué hizo la mamá de Moisés? ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Vamos a ver. ¿Ah? Jocabed. Jocabed era, ¿va? ¿Sí? Va. ¿Quién da más? Entonces, oiga bien, viene Jocabed y envuelven al niño, oiga bien, en un Moisés. Y oiga, no lo pusieron en el agua, hermano, y se lo llevó al río. No, ellas lo llevaron y lo pusieron, oiga bien, cerca de donde estaba la hija, la hermana de Faraón. Dios lo guardó, y oiga bien, Dios lo preservó y dijo: Dios, he oído el clamor de mi pueblo, de los hebreos. Y dice la escritura que levantó un caudillo, y la palabra caudillo se llama libertador. Y oiga bien, y Dios utilizó a Moisés en su promesa, oiga bien, para sacar a su pueblo de esclavitud. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer, hermano. Si Dios dice que es su sanador, Dios va a sanar su enfermedad. Pero debemos de buscarle como familia. Con Dios, oiga bien, envió a su unigénito Hijo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios quería salvar a la humanidad de la condenación eterna. Y oiga bien, y no escatimó a su propio Hijo, que lo envió por usted y por mí. Y ahora todos aquellos que hemos confesado, oiga bien, que Jesús es el Hijo de Dios, podemos llamarnos hijos de Dios. ¿A través de qué? A través de la fe. Entonces, Dios es fiel a su palabra, porque Dios dijo, oiga bien, que de la simiente de la mujer en el capítulo 3 de Génesis iba a levantar a un libertador. Y ese Jesús, ahora, y oiga, y ahora cada uno de aquellos que hemos creído somos hijos de Dios. Cristo murió para pagar por nuestros pecados, hermano. Y allá en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. La fidelidad de Dios mostrándose una vez más. Y entonces, ¿por qué dudamos del poder sobrenatural de Dios? ¿Sabe por qué dudamos del poder sobrenatural de Dios? Porque estamos lejos de Él. Así de fácil. Pero el día que como familia empecemos a caminar cerca de Dios, cerquita, solo dígale: Señor, quiero vivir pegado a ti.
No quiero separarme, Señor. Quiero ser constante en buscarte, en adorarte, en congregarme, Señor, en leer mi palabra, en hacer un altar familiar, en hacer nuestra oración de noche. Señor, quiero estar ahí siempre. Entonces vamos a empezar a ver y se va a empezar a notar esa fidelidad de Dios en nosotros. Dios ordenó a Jesús, oiga bien, el autor de la salvación eterna, por ser obediente. Dios echará nuestro pecado en las profundidades del mar. Nunca más será recordada. Y eso está en Miqueas 7, 18, 19. Y oiga bien, y se lo compruebo. Dios nunca nos ha sacado nuestros pecados a flor de piel. Porque Dios siempre está con sus brazos extendidos. Oiga bien, para recibirnos, no importando las veces que nos hayamos caído o tropezado. ¿Y dónde me comprueba eso, pastor? La palabra, la parábola del hijo pródigo. Pidió todo lo que tenía, se lo llevó, se lo terminó, fue a comer con los cuches y después dijo, en la casa de mi padre, los jornaleros comen mejor que yo, visten mejor que yo, tienen techo, tienen abrigo, no aguantan frío. ¿Y qué dijo? Voy a retornar a casa. ¿Sabe por qué? Porque sabía que tenía un padre fiel. Entonces, oiga bien, para ir terminando, a pesar que fallemos, Dios sigue siendo fiel. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que puedo vivir como yo quiera y Dios va a seguir siendo fiel. Sí. Pero la consecuencia del pecado, esa no la vamos a echar. Pastor, o sea que Dios puede perdonarme de infidelidad. Sí, hermano. Pero la consecuencia te la vas a echar. Que el amante te diga, vas a ser papá por 8ª vez. ¿Ah? Y ese hombre que anda de infiel o la mujer que anda de infiel, ¿cómo se le va a hacer el corazón? Chiquito, hermano. Como el de los chinos, va. Así se le va a hacer el corazoncito. ¿Ah? ¿Sabe por qué? De la aflicción. ¿Y Dios le va a perdonar? Sí, hermano. Pero la consecuencia del problema la tiene que pasar. Porque Él es fiel. Y la palabra de Dios es fiel. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel. Entonces, ¿qué debemos de hacer como familia? Buscar a Dios, oiga bien, como núcleo familiar. Las batallas, oiga bien, no se luchan individuales. Las batallas se luchan en familia. Las guerras espirituales, oiga bien, se llevan en familia. Orando los unos por los otros sin cesar todos los días. Doblegándonos delante de Dios todos los días. Y familia que busca y ora a Dios unida, permanece unida. Y la fidelidad de Dios está sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser fieles. Ayúdanos, Dios, a no desmayar. A saber, Padre, que tú estás en control de todo. Ayúdanos, Dios, como familia, como matrimonio, buscarte en espíritu y en verdad. Señor, ya no queremos vivir en el oprobio, en la necesidad, en el quebranto.
emproblemados, angustiados, sino que queremos ver esas fieles promesas, Dios, que tienes para con nosotros. Esas promesas, Dios, que has dejado descritas en la Biblia, que las podamos vivir en nuestras familias. Que podamos vivir, Señor, que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Esa promesa de que tú eres nuestro Jehová Rafá, nuestro sanador. Que tú eres nuestro Jehová Shalom, nuestra paz. Señor, ayúdanos a no desmayar, a buscarte más, a vivir pegados a ti, Señor, a habitar bajo tus alas, Padre, y a esperar en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse en pie, iglesia. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a darle al Señor, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Padre, te doy gracias, Dios, por los diezmos, por las ofrendas. Bendícelos, multiplícalos, Dios, que a través de ellos podamos seguir llevando tu palabra acá en Colonia Las Palmeras. Que domingo a domingo, Señor, vayamos al área de Fusate, indigentes, y compartir ese amor ferviente. Oramos por los que están desempleados, por los que están pasando por necesidades financieras. Que seas tú, Señor, dándoles la provisión y bendiciendo sus mesas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse con una alabanza a nuestro hermano Pedro. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a terminar nuestro servicio orando y hablando con Dios. Ponga su necesidad, pongamos nuestro problema en las manos de Dios. Solo le voy a decir algo. Cuando usted decide o cuando decidimos poner ese proceso, esa dificultad
en las manos de Dios humanamente ya no haga nada. Solo ore. Dígale, Señor, reconozco que yo como ser humano no puedo hacer nada, pero tú sí puedes. Y yo voy a seguir creyendo, Señor, en oración, que sobre mi hogar, sobre mi casa, sobre mis hijos, Señor, va a venir tu gloria y vamos a salir de esa dificultad. Pero usted ya no se complique, solo decida a través de la fe confiar en ¿quién? En Dios. ¿Por qué lo va a hacer? Porque como acabamos de ver, Dios es fiel a sus promesas y Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Solo debemos de ser esforzados y valientes y ya verá cómo la gloria de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche por cada una de las familias acá presentes. Por aquellas familias que están, Señor, sintonizándonos a través de la Iglesia del Aire. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia de nosotros. Tú sabes, Dios, por los procesos que estamos pasando como familia. Tú sabes cuál es la aflicción de espíritu que andamos llevando. Tú sabes, Dios, la dificultad, el problema, la escasez, la enfermedad por la que estamos pasando en esta noche. Tú sabes, Dios, con cuál necesidad subimos esas gradas. Tú sabes cuál es la dificultad que estamos pasando como matrimonio. Esa relación entre padres e hijos. Señor, ese negocio que no camina. Esas finanzas que no mejoran. Esas familias que están batallando, Señor, con el alcoholismo de sus hijos, con la drogadicción. Esos jóvenes, Dios, que están siendo contaminados con amistades tóxicas, peligrosas. Con un ser querido, Señor, postrado en la cama de un hospital. Hay tantas situaciones, Dios, que hay en nuestros hogares. Pero hoy estamos en el mejor lugar, Señor, y es el trono de la gracia y tu misericordia. Aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote por nuestros hogares, clamándote por nuestros matrimonios. Que seas tú cambiando nuestro temperamento, nuestro carácter. Que seas tú dándonos ese autodominio sobre la carne, Señor, para evitar los conflictos, para evitar la soberbia. Señor, para poder dominar nuestras emociones, Padre, ante las adversidades, los problemas o las dificultades. Que como familia, Dios, podamos estar unidas en los momentos difíciles. Que como matrimonios podamos solventar esos problemas emocionales, sentimentales. Por esos hogares, Dios, que están pasando por un proceso difícil de adulterio. Que seas tú teniendo misericordia de los que están pasando, Señor, por esa prueba difícil. Que bendiga su mesa, que bendiga sus hogares, Dios. Que no falte nada. Y que seas tú mostrándoles esa fidelidad que alcanzan aquellos, Dios, que decidimos acercarnos a ti. Por los enfermos, Dios, que les toques, que les sanes. Que te lleves la infección, que te lleves la enfermedad. Que sanes ese cáncer. Que sanes esa insuficiencia renal. Que sanes esa diabetes. Que sanes, Dios, ese problema en el cerebro. Que sanes esa columna, Señor. Oramos, Dios, por el primo de Juan Carlos, Dios, que sufrió esa caída, Señor, y que ha sido operado de su columna. Que tengas misericordia de él, Señor, y que a través de ese milagro, en darle la movilidad a sus piernas, Dios, pueda venir a tus pies, allá en ese hospital, Señor, donde se encuentra. Que tengas misericordia, Señor, y que a través de ese milagro pueda venir a tus pies. Por Karen Alberto, Señor, para que sane su columna y pueda recobrar la movilidad en sus piernas, Dios.
Bendícenos a cada uno de nosotros. Ayúdanos en ese proceso difícil que estamos viviendo. Fortalécenos, Dios. Ayúdanos a no rendirnos. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Dios, a seguir confiando, creyendo, Señor, en que tú vas a concedernos un milagro sobrenatural, Señor, en esta noche. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, y fortalécenos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Ten misericordia de mis hermanos. Trae sanidad financiera al hogar. Trae provisión de empleo al matrimonio. Señor, guarda y cuida la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los dardos del enemigo, Señor. Bendice nuestros hogares, Dios. Bendice nuestra iglesia. Señor, bendice cada familia que nos congregamos acá, Señor, en Iglesia Bautista Las Palmeras. Así como aquellos, Dios, que nos sintonizan a través de la Iglesia del Aire, en los diferentes servicios, Dios. Que bendiga su casa, sus hogares, sus matrimonios, que supla, Dios, a sus necesidades. Ten misericordia, Padre, por nuestro hermano Douglas, por mi hermana Toledo, por mi hermana Lilian, por mi hermana Guadalupe de Ayala. Señor, por todos aquellos, Padre, que nos sintonizan a esta hora, que bendigas sus vidas, sus hogares, sus matrimonios. Por aquellos, Dios, que están en Miami, Señor, allá en Yucatán, en México. Señor, que se espera que hoy ingrese, Señor, ese huracán llamado Milton. Que tengas misericordia de esas naciones, Dios. Que tengas misericordia de cada familia cristiana que habita en esos lugares, Dios. Señor, que seas fiel a tus promesas, Dios. Y así, Señor, como cuando tus discípulos sentías que morían en medio, Señor, de esa gran tempestad que se había levantado alrededor de esa barca, Señor. Y tú les dijiste, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y tú reprendiste los vientos y las olas y el mar. Y vino grande bonanza, Señor. Y esos hombres dijeron, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Señor, ayuda a nuestros hermanos en Cristo que están, Señor, en esa zona. Ten misericordia de ellos, Padre, y quítale, Señor, la fuerza de ese huracán. Desvanécelo, Señor. Y que en lo que resta de la noche, Señor, pueda ser degradado a una tormenta tropical. Señor, para ti no hay nada imposible. Y a esta hora, Señor, hay naciones, hay personas, familias, iglesias clamando, Señor, para que no ocurra nada fatal. Y nos unimos a ese ruego, Señor, por esas naciones, por esas personas, por esa familia, Dios, que están a punto de perderlo todo, Padre, que han salido de sus hogares. Y clamamos y pedimos para que tu amor y misericordia esté sobre ellos. Señor, gracias por el culto de familias en Victoria. Gracias por hablarnos al corazón. Señor, glorifícate en la familia Sandoval. Señor, que el día de mañana hayan buenas nuevas y que prontamente puedan exaltar y glorificar tu nombre a través de un bello testimonio. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos jueves, 6:30 de la tarde. Bendiciones para todos.